La inscripción del médico Rafael Aguirre como precandidato presidencial del FMLN ha generado mucha discusión. Mientras algunas personas consideran que su candidatura puede ser una alternativa potable al gobierno Nuevas Ideas y de Nayib Bukele, otras personas creen que puede ser instrumentalizada para legitimar un proceso y una reelección inconstitucional. Hablamos con Aguirre para entender qué razonamientos y qué eventos lo llevaron a decidir pasar de la lucha en el movimiento social a la lucha en las urnas. Aguirre ganó notoriedad pública como secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Simetris. En octubre de 2025, el sindicato impulsó, junto a otras organizaciones, la creación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA. El espacio reunió organizaciones sociales, sindicatos del sector salud y trabajadores despedidos para denunciar el deterioro del sistema público. Desde esa plataforma, Aguirre se convirtió en uno de los rostros más visibles del movimiento social y de las críticas al gobierno en materia de salud. Realmente no tenía yo una intención de participar activamente en la vida político-partidaria. Es la vía de la construcción de la sociedad civil, de los movimientos, de la organizaciones de la sociedad civil, del movimiento ciudadano, que es lo que nos había interesado. Aunque recibió acercamientos de distintos partidos, dice que rechazó las propuestas porque eran para competir por una diputación o una alcaldía, cargos que no le interesaban. Esos cargos sí no benefician en nada a la clase trabajadora, o sea, no benefician en nada al movimiento ciudadano, pues. O sea, ¿de qué me sirve una diputación? ¿Verdad? Entonces no es el punto ganar una diputación. Ajá. El punto de quiebre, sostiene, llegó tras los despidos masivos en el Hospital Rosales, el desabastecimiento de medicamentos y la falta de respuestas a las denuncias del movimiento social. O sea, nosotros estábamos en la reunión de los despedidos del Seguro Social cuando se nos da el 23 de diciembre, cuando se nos da la noticia que más de 2,000 personas iban a ser despedidas de Rosales. En ese momento tratamos de organizar a los compañeros. Fue que del 23 al 26, el propio día después de Navidad, nosotros nos estábamos reuniendo con los compañeros para tratar de organizarlo, ver qué se podía hacer. Después de eso nos enteramos el resto de despedidos que hubieron de la UPIS, de la Unidad de Pensionados del Seguro Social. Y eso hasta la fecha, bueno, nos pone que pensar, bueno, ¿qué más podemos hacer? Porque la protesta pacífica, es decir, las conferencias de prensa, los conversatorios, los foros que habíamos establecido como CONADESA, nos dicen, hey, esto no está funcionando. O sea, no se está deteniendo la privatización, no estamos deteniendo los despidos. Aguirre asegura que el movimiento apostó por acciones pacíficas, marchas, pronunciamientos y otras como brigadas médicas y entrega de medicamentos, pero concluyó que eso no bastaba para frenar las decisiones del gobierno. Yo me establecí dos objetivos cuando me volví secretario general de Simetris. Primero, cambiar la forma de cómo la gente ve el sindicalismo en el país. Y en segundo lugar, si vamos a hacer una crítica, que tenga que ser una crítica propositiva. Dijimos, bueno, ¿qué más podemos hacer para detener esto? La gente no quiere salir a protestar a la calle. Nosotros como organización están prácticamente atacándolos de forma individual. CONADESA se está viendo disminuida en la cantidad de las organizaciones que la están respaldando y algo tenemos que hacer. En esta coyuntura, en esta plática de qué más podemos hacer, se introduce ya la coyuntura político-partidaria. Y es constitucional, o sea, nosotros nos planteamos qué otra alternativa tenemos pacífica, que sea de forma pacífica y que podamos optar a que esto se revierta. Mientras esa discusión avanzaba, Aguirre afirma que comenzaron los procesos administrativos en su contra y el despido de dirigentes sindicales. Ya van a empezar a desplumarnos, por así decirlo en buen salvadoreño, ya nos van a empezar a desplumar la junta directiva, ya nos van a empezar a atacar a nosotros. Si ya estaban de por sí iniciando el proceso sancionatorio contra el secretario general, y de tajo cortan a una secretaria de conflicto, o sea, ya de propia junta directiva, estos ya vienen por la cabeza de todos mis compañeros. Eso me hace caer en el 20 que algo más tenemos que hacer. Y viendo cómo está la dispersión de la situación política, cómo los compañeros de las otras organizaciones estaban desinflándose, ya empiezo yo a pensar y a valorar, ¿verdad? Si sería bueno o no optar por una campaña político-partidaria, ¿verdad? Es como le digo, es una actividad pacífica y está ahí.
Fue entonces cuando, dentro de su organización, comenzó un debate sobre si la lucha debía trasladarse también al terreno electoral. En medio de ese proceso ocurrió una conversación que, según Aguirre, terminó de inclinar la balanza. Entre esa fecha, entre el 10 de abril y el 17 de abril, que me entrega el nuevo citatorio, el área jurídica, ahí por el 14 de abril se me acerca, tuve una plática con la licenciada Betty Arana, y entre la plática, nosotros estábamos platicando, ya lo único que me va quedando, le mencioné a ella, lo único que me va quedando es que sea presidente de la República. Le digo yo, ahí sí, de plano cortamos esta cosa de tajo. Y ella fue que me opinó, no, mira, tú estás bien para diputado, etcétera, etcétera. Sí, pero no, de diputado no hago nada, le digo yo. O sea, de diputado, ¿qué voy a hacer de diputado? O sea, mire los 3 diputados de la oposición, pues sí, llegar a hablar y llegar a tirar hate, por así decirlo. Bueno, estábamos platicando de eso y me dice ella, bueno, déjame, voy a hablar con alguien, me dijo, voy a hablar con Manuel, voy a hablar con Manuel a ver qué me dice. En teoría entiendo que habló con Manuel y Manuel le dijo, o Manuel Flores le dijo de que me ofreciera la vicepresidencia, ¿verdad? Y yo prácticamente era una plática entre amigos, pues, no era cuestión seria, ¿me entiende? Entonces le dije que, vaya, ahí lo voy a pensar, le dije yo. Según Aguirre, la decisión definitiva llegó cuando el movimiento Poder Ciudadano le propuso buscar la presidencia bajo la bandera del FMLN. Y se me acercan a mí y me dicen, mire doctor, aquí venimos, nosotros sabemos, me dice, que se le ha ofrecido la vicepresidencia y usted la rechazó y usted ha dicho que no porque quiere ir en la vía de la construcción del movimiento ciudadano. Pero nosotros queremos ofrecerle la presidencia de la República. Bueno, le dije yo, como ya muchas personas se me habían acercado, grupos y todo lo demás, yo lo tomé igual. Mire, me dijeron ellos, vamos nosotros a sentarnos a platicar con lo que son la dirigencia del frente, porque es con ellos que nosotros le ofrecemos la candidatura y dependiendo de eso, no sé si a usted le parecería o no, ¿verdad?, considerarlo en serio. Ahí fue que me reuní por primera vez, me reuní con Manuel Flores, ¿verdad?, personalmente, junto con la dirigencia del movimiento Poder Ciudadano. Entonces, al ver esa formalidad, por así decirlo, que no era un ofrecimiento de palabra nada más, o mire, vamos a intentarlo, vamos a ver qué surge, fue que yo ya decido tomar la decisión. ¿Quiénes son los representantes? O sea, ¿con quiénes directamente llegaron a hablar con ustedes, movimiento, y qué organizaciones exactamente son las que están representando? Sí, estaba el ingeniero Luis Muñoz, que se presentó este domingo, el licenciado José Lara Rafailán, que son de las personas que se acercaron a mí, y Maybelline Pineda, que son de las personas que hoy se ha visto que han estado alrededor mío, ¿verdad? Ellos son como los dirigentes del movimiento. ¿Y qué organizaciones están en el movimiento? ¿Son ONGs, pero cuáles? Bueno, eso sí se lo tendría que dar, porque no los tengo los nombres de las ONGs. Ahí me han mencionado como Aves, Frosalud y diferentes organizaciones, como el Frente de Protección contra la Salud, Aves, que es una asociación de avícolas, etcétera. Son varias asociaciones, tendría que pedirle el listado a ellos para podérselos mencionar de qué otras organizaciones. Pero esas 3 personas son las que se acercan con ustedes. Correcto, así es. ¿Y ellos qué vinculación tienen con el frente? Porque para poder solo llamarle Chino Flores y decirle, mira, reunámonos, te tenemos un presidencial, y cambiar esa relación, porque usted iba como vicepresidente y luego va como presidente. Claro, entendería yo que ya habían pláticas previas, porque de alguna forma tuvieron que ellos que enterarse, y me imagino que fueron en esas pláticas previas que ellos se enteraron de que a mí me habían ofrecido la vicepresidencia. Pero aceptar la candidatura implica responder una pregunta inevitable: ¿por qué el FMLN? Durante la entrevista le preguntamos por qué competir con un partido cuya imagen continúa marcada por casos de corrupción de sus antiguos gobiernos y por figuras históricas vinculadas presuntamente al gobierno actual, como José Luis Merino. Aguirre respondió que no pretende cargar con responsabilidades que corresponden a antiguos dirigentes. Además, aseguró que el partido negó los señalamientos sobre vínculos con el poder. Claro, lo hemos manifestado bien claro, ¿verdad? Nosotros venimos desde el movimiento ciudadano, venimos desde la sociedad civil. Yo no he tenido nada que ver con esa corrupción, yo no he tenido nada que ver con el pasado del frente, ¿verdad? Eso tienen que responderlo las personas que estuvieron vinculadas a todo eso. Yo sé, porque constitucionalmente me obligan a buscar un partido político. Ahora, ¿por qué el frente? Pues yo hablo de su militancia.
Es una militancia histórica, organizada, tienen una estructura bien diseñada, unas personas que dan el todo por el todo, que es lo que necesitamos nosotros como movimiento ciudadano, complementarnos con personas así. Entonces, independientemente de su pasado, yo voy a marcar desde el momento que yo me he inscrito en adelante qué es lo que está sucediendo con el partido y con el movimiento ciudadano desde este momento en adelante. ¿Y usted ha planteado algunas de estas dudas, como les decía, sobre la participación de personas como Ramiro o su vinculación con el gobierno, a las autoridades con las que hablaban en el FMLN? Sin necesidad sin necesidad de plantearlo, ellos lo han comentado, ellos ya han explicado las situaciones, la han negado completamente. El problema es que yo no me puedo poner a indagar. Yo conozco diferentes artículos, bueno, es más, la persona de la que se habla ha escrito un libro, ¿verdad? Entonces, no sabría decir yo más de eso que se ha hecho porque creo yo que no es mi rol. En este momento no es mi rol ser investigador social, sino que tengo que enfocarme en qué poder ofrecerle a la militancia en este momento para que me acepten como su candidato y después cómo trabajar el rol de Plan de Nación. También le preguntamos por los señalamientos de que su candidatura podría terminar legitimando una elección cuestionada por la reelección presidencial y al mismo tiempo debilitar el movimiento social al vincularlo con un partido político. Aguirre rechaza ambas críticas. El problema es que ya se hicieron todas las correcciones, entre comillas, por así decirlo, en la Constitución para que ya la reelección indefinida sea un hecho. Entonces ahora, sea esta elección, la del 2033, hasta el 2080, decía ella, todas van a ser ilegales o inconstitucionales, o mejor dicho, en todas esas se va a decir lo mismo. Entonces están legitimando una candidatura, etcétera. Yo no estoy legitimando a nadie, a ninguna persona inconstitucional. Yo estoy bajo mi derecho constitucional, el cual yo he respetado, yo estoy queriendo aplicar a esa candidatura. La candidatura, sin embargo, sí tuvo consecuencias dentro de CONADESA. Varias organizaciones que integraban la coordinación, entre ellas el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y el Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora, decidieron apartarse del espacio tras el anuncio de la precandidatura. Esos colectivos sostienen que participar en las elecciones implica legitimar un proceso que consideran inconstitucional y que la candidatura compromete la independencia del movimiento social. Aguirre reconoce que hubo un quiebre. Antes de que ellos sacaran sus comunicados, yo me acerqué a la dirigencia de Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, me acerqué a la dirigencia de MDCT, de ONT, me acerqué a todas las dirigencias a comentarles la proposición que había, pero que no venía del frente, que venía del movimiento Poder Ciudadano, o sea, que eran de ONGs que habían visto la capacidad en mi persona y que me lo habían propuesto. Entonces, al ver esto, hubo mucho escepticismo, que son de las personas que se han manifestado. No, mire doctor, que ahí detrás está... y empezaron a mencionar nombres y empezaron a decir que hay los hilos del presidente y un montón de cosas. Y les dije yo, pero ¿cómo fehacientemente podemos comprobar eso? O sea, ¿cómo podemos nosotros realmente establecer si hay o no una garantía de qué poder hacer? O sea, nos están atacando. Ya Eric Zelaya ya se había ido exiliado, ya otros compañeros se habían exiliado, compañeros que estaban cayendo enfermos, despedidos, deprimidos, etc. Yo, ¿qué más podemos ofrecer? O sea, se nos están acabando las opciones y sobre todo las opciones pacíficas. Entonces les dije yo, ¿qué más hacemos pues? O sea, si ustedes me regalan un planteamiento de 3 objetivos que podemos nosotros alcanzar en los próximos 6 meses, a los cuales yo me voy a dedicar en cuerpo, alma y corazón para alcanzarlos, les dije yo, pues díganme en este momento y así rompo la propuesta, me deshago de eso y seguimos en el trabajo del movimiento social. Todos callados, nadie me supo responder nada. Entonces digo yo, pues, entonces no hay objetivos. Aguirre sostiene que, lejos de abandonar el movimiento social, la candidatura le ha permitido amplificar las demandas que durante años impulsó desde el sector salud. En primer lugar, no hay ningún tipo de negociación ni debajo ni sobre la mesa. En segundo lugar, esto nos ha dado un megáfono más grande. Si usted vio, esto se ha mantenido en tendencia en Facebook, en Twitter, en redes sociales, la plática de la gente en todos lados, aquí en el hospital ni se diga. Entonces, realmente ha sido todo lo contrario lo que ha pasado. En lugar de silenciarme, ha abierto todavía un megáfono más grande
donde ya puedo no solo hablar de salud, sino que puedo hablar de educación, de transporte, de agricultura, de ganadería, puedo hablar de cualquier otra cosa más, puedo hablar del medio ambiente, si esto es lo que nos preocupa a nosotros. Para sus críticos, sin embargo, la apuesta electoral golpea la lucha desde las organizaciones y da legitimidad a un proceso electoral cuestionado. Yo no soy político ni de carrera ni de nacimiento, yo soy un médico, pero que al ver todas estas situaciones y la alternativa pacífica que tenemos en este momento es la competencia político-partidaria, me he atrevido a meterme con todo, pues, ¿verdad? Ahora, claro, uno quisiera hacer una coalición, quisiera tener ahí todo el equipo, pero no hay madurez política en este momento. Ahora, no hay madurez política en todo el país y en todas las organizaciones. Corresponde a nosotros tender los puentes para poder construir una alianza lo más fuerte posible que se pueda de aquí a las elecciones. La prensa gráfica entra de lleno a su cobertura electoral 2027. Les estaremos presentando los perfiles y los partidos políticos más destacados que están participando en este evento. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para no perderse la información más importante.